Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última clase de Anatomía y Fisiología 1. En este caso vamos a conocer las características histológicas del aparato reproductor masculino que permiten la síntesis, secreción y transporte de espermatozoides y de líquido seminal. Repasemos órganos genitales masculinos externos e internos. Las gónadas son los órganos sexuales primarios porque sintetizan los gametos, los testículos, sintetizan los espermatozoides, como secreción exócrina, pero también tiene una secreción endocrina, que es la testosterona, la hormona que es sintetizada por los testículos, por lo tanto son glándulas mixtas. La producción de los testículos es almacenada en el epidídimo, luego es transportada por una serie de conductos hacia el exterior. Si vemos de frente, podemos observar que están alojados fuera de la cavidad abdominal, fuera del cuerpo, porque necesitan los testículos 2 grados menos aproximadamente de la temperatura corporal para la producción y el mantenimiento de los espermatozoides. Cuando descienden de la cavidad abdominal en la vida intrauterina, arrastran consigo los testículos lo que se llama la túnica vaginal, que deriva del peritoneo, que es mesotelio, epitelio plano simple con tejido conectivo subyacente. Es una capa más externa que aloja los testículos, y más internamente tenemos la túnica albugínea y la túnica vascular, que está más hacia adentro, que es rica en vasos sanguíneos. Los testículos tienen una cápsula de tejido conectivo, como les decía, las túnicas estas que lo envuelven, que en la zona posterior se engrosan, en esta zona se engrosan y envía tabiques hacia el interior de las glándulas de estos órganos, formando lobulillos. Los lobulillos están divididos por los tabiques, son alrededor de 250 lobulillos de forma piramidal, que en los cortes se ven como triangulares, con los vértices hacia el mediastino. Cada uno de los lobulillos aloja de 1 a 3 túbulos seminíferos que están enrollados. Luego se continúa de túbulos rectos o vasos rectos, llegan a lo que se llama red testicular, y luego por los conductillos eferentes, que son estos pequeños vasos, llega al epidídimo, donde es almacenada esta producción de espermatozoides. En esta imagen podemos observar la túnica vaginal, la túnica albugínea, la que vemos en celeste, los tabiques de tejido conectivo que dividen a los testículos en lobulillos, los túbulos seminíferos enrollados. Vemos la red testicular, vemos los conductillos eferentes, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, que también está enrollado, y de la cola se continúa con el conducto deferente. En un corte transversal, vista superior, en un esquema, podemos observar los tabiques de tejido conectivo, ¿sí?, los túbulos seminíferos, los vértices de los lobulillos que llegan hacia el mediastino, vasos rectos, red testicular, epidídimo. A medida que los conductos que transportan los espermatozoides se van alejando de los testículos, va aumentando el grosor de la capa muscular. Tiene un músculo liso que hace que se pueda hacer una propulsión del contenido tanto de espermatozoides como del resto de las secreciones. Acá podemos ver mejor la red testicular. A esta altura el epitelio es cúbico, a la altura de los túbulos seminíferos es estratificado, es más grueso. Luego se va haciendo pseudoestratificado, ciliado hacia el exterior, y cuando llega a la uretra se hace como la
las vías urinarias, que es de transición, epitelio de transición. Acá vemos también la túnica que envuelve los testículos, los tabiques conectivos, los túbulos seminíferos, los túbulos rectos o vasos rectos, red testicular, conductillos eferentes, epidídimo, conducto deferente. En una vista panorámica total del testículo se puede observar al microscopio la túnica que lo envuelve, los tabiques conectivos se ven en blanco. Los tabiques dividen a los lobulillos y están muy irrigados, ya que en el intersticio de los lobulillos, o sea, en los tabiques, se encuentran las células productoras de hormona. Por lo tanto, va a haber muchos capilares fenestrados formando parte de ese intersticio. Y lo que se observa con esta estructura glandular son los túbulos seminíferos. Vemos que hay como vértices llegando hacia el mediastino que estaría en esta zona. Con gran aumento, ¿qué podemos observar? Acá estoy señalando el intersticio, tejido conectivo. Esta sería parte de un túbulo seminífero, esta sería parte de otro túbulo seminífero. Con cada corte se pueden observar varios túbulos seminíferos. Vemos un epitelio estratificado que está representado por células que son espermatogénicas, ya que son diferentes grados de maduración desde espermatogonias hasta espermatozoides. Los grados de maduración incluyen espermatogonias, espermatocitos primarios o de primer orden, espermatocitos secundarios de segundo orden, espermátides y luego espermatozoides. Los espermatozoides no salen maduros con movilidad propia, sino que tienen que ser propulsados al salir del testículo. Otras células que forman parte de este epitelio del túbulo seminífero son las células de Sertoli, que son células altas. Acá vemos una. Su membrana basal está en contacto con la membrana basal del túbulo seminífero. Su membrana apical está en contacto con la luz, por lo tanto son células altas. Suelen estar intercaladas a lo largo del epitelio seminífero. Tienen grandes desarrollos de uniones de oclusión y de adherencia, formando como una barrera que se llama barrera hematotesticular, que divide también estadios de maduración de las células espermatogénicas. Además tienen funciones de sostén, de nutrición a los espermatozoides, de secreción, secretan inhibina, que inhibe la secreción de hormona folículo estimulante, también secretan un factor inhibidor de características femeninas y además una proteína ligadora de andrógenos llegando a la pubertad. En el intersticio se observan muchos capilares, como les decía, los capilares tienen mucho que ver con la función hormonal, además de aporte de nutrientes al testículo y eliminación de desechos. Y allí vamos a encontrar las células de Leydig en el intersticio, como lo vemos acá. Las células de Leydig son células productoras de testosterona. Se les llama también células intersticiales porque están en el intersticio. Constituyen como una glándula endocrina difusa, están alineadas o en pequeños grupos. Tienen una secreción directa a la sangre, pero también pueden tener acción parácrina sobre las células espermatogénicas para estimular la maduración de ellas. Estas células son sintetizadoras de hormonas, por lo tanto, hormonas esteroideas, por lo tanto tienen citoplasma acidófilo, gran desarrollo de mitocondrias, retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi. Vamos a encontrar muchos capilares cerca, fenestrados. Las células de Sertoli tienen características parecidas también con el citoplasma acidófilo, muchas mitocondrias y gran desarrollo de retículo endoplasmático liso.
En esta imagen podemos ver la túnica albugínea que rodea el testículo, al epidídimo también lo rodea, túbulos seminíferos. Acá vemos también el intersticio, la túnica albugínea, la túnica vascular. El epitelio podemos ver de gran altura, estratificado y heterogéneo por los diferentes tipos celulares. Las células germinativas representan alrededor del 90% de lo que es el epitelio seminífero, ¿sí? Las células de Leydig representan alrededor del 20% del volumen celular total de todo el testículo. A gran aumento vemos acá las células de Leydig con sus núcleos redondos o esféricos. Se observan unos pequeños cristales de Reich se llaman, se le desconoce su función. Acá vemos capilares, acá vemos parte de un túbulo seminífero, parte de otro y parte de otro y parte de otro, con diferentes grados de maduración de células espermatogénicas, células de Sertoli. También observamos que hay algunas fibras musculares lisas. Acá vemos espermátides y espermatozoides ya casi maduros. Completan su maduración luego de salir del testículo. En este corte también se ven fibras musculares lisas. En el tejido conectivo que observamos en el intersticio puede haber fibras elásticas también, fibroblastos, aparte de los capilares y de las células de Leydig que mencionamos antes. Vemos la luz de los túbulos y contenido, en algunos casos se ve el contenido del interior de los túbulos. Acá se ven a gran aumento los cristales de Reich, las células de Leydig y el epitelio germinativo. La espermatogénesis tiene varias etapas. Tenemos espermatogénesis de fase espermatogónica, que es cuando las espermatogonias se dividen a espermatocito primario por medio de una división mitótica. Luego tenemos la fase espermatocítica, que es cuando las células, los espermatocitos primarios se dividen en espermatocitos secundarios por medio de la meiosis. Y luego tenemos de los espermatocitos de segundo orden a espermátides, también es una serie espermatocítica, y se le llama espermiogénesis a la maduración de los espermátides a espermatozoides. O sea que tenemos espermatogénesis y espermiogénesis, y dentro de la espermatogénesis, fase espermatogónica y fase espermatocítica. Acá vemos células de Sertoli. Suelen, como les decía, tienen uniones bien desarrolladas y se unen con otras células formando una barrera. Son altas de forma piramidal o cónica. Tienen una forma irregular, ya que al estar entre las otras células, sus paredes laterales no se ven bien definidas. Acá vemos en otro dibujo, corte de túbulo seminífero, el intersticio, las células de Leydig, los vasos sanguíneos, los diferentes estadios de maduración hasta espermatozoides. Las células de Sertoli también tienen una función fagocítica. Hay restos celulares o células defectuosas que van a ser fagocitadas por las células de Sertoli. Llegando al epidídimo, baja el epitelio, ya no es estratificado, sino que se hace pseudoestratificado. Son células altas, pero es una sola capa. Vemos el contenido de la luz, como está también enrollado en un corte, también se observan varias porciones del epidídimo. Tenemos músculo liso que lo rodea.
músculo liso, como les decía, el epitelio, una adventicia. Acá también vemos las células altas, los núcleos son bastante bajos o basales y esféricos. En general los conductos tienen la luz como estrellada, ya que las capas de músculo se contraen y comprimen la luz, dándole esa forma. En esta parte del aparato reproductor masculino se produce un almacenamiento de los espermatozoides y maduración. Se continúa con el conducto deferente, luego el conducto eyaculador, uretra, hasta la salida por la uretra peneana. Como glándulas anexas tenemos la próstata, acá tenemos la vejiga, la próstata. Por la parte central de la próstata va a descender la uretra, se llama uretra prostática a ese nivel. Uretra membranosa es una porción pequeña y uretra peneana una vez que ingresa al pene. Las glándulas que acompañan a esta secreción de la próstata están las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Acá tenemos glándulas túbulo-acinosas, músculo liso. En general, las glándulas son túbulo-acinosas en los tres tipos de glándulas que encontramos. Se observan también plegamientos, epitelio cilíndrico, alto, secretan un líquido, las vesículas seminales, un líquido mucoso, alcalino, con fructosa. En el caso de la próstata tenemos, no es un porcentaje tan alto de secreción, ya que el 70% lo producen las vesículas seminales, pero tenemos glándulas túbulo-acinosas también. Tienden a formarse esto que se llaman concreciones prostáticas, un epitelio también alto, hay células basales y células altas, músculo liso. En esta parte no se ve, pero la próstata está envuelta por una cápsula de tejido conectivo que la rodea y también divide como lobulillos, que acá no se pueden observar, pero sería parte, digamos, como si fueran divisiones de estas glándulas. Son 30 a 50 glándulas las que forman parte de la próstata. Acá vemos imagen de vesículas seminales. También tenemos una capa mucosa, una capa muscular y la adventicia. En este caso, ambas pertenecen a vesículas seminales que también están como plegadas entre sí. Entonces, en este corte se observa la capa muscular de una de las porciones y acá tenemos la capa muscular de otra de las porciones. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper también son túbulo-acinosas, contribuyen con la secreción, se encuentran ubicadas detrás de la raíz del cuerpo cavernoso y debajo de la próstata. Su secreción es lubricante básicamente. Acá vemos en esta porción cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso que corresponden al pene. Estas estructuras son estructuras vasculares que ante el estímulo se llenan de sangre y producen la turgencia y la erección. Por el centro del cuerpo esponjoso va a pasar la uretra peneana. Esta tiene un epitelio o urotelio que sería de transición, que cambia de acuerdo al estado del órgano. Si está vacío o si está lleno, cambia la estructura y la forma de las capas y de las células.
También al pene lo rodea la túnica albugínea, tanto a los 3 cuerpos que mencionamos, sino también individualmente a ellos, el cuerpo esponjoso de los cuerpos cavernosos. Hay una gran irrigación que podemos ver acá, cortes de vasos sanguíneos. Si hacemos un corte transversal, vemos los 2 cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso con la uretra, las venas que acompañan a los cuerpos cavernosos del cuerpo esponjoso. Tenemos piel y tejido celular subcutáneo que no tiene células adiposas. Vimos las estructuras histológicas. Ahora vamos a ver cómo es estimulado el testículo para la espermatogénesis. La testosterona en la etapa embrionaria va a tener un efecto en la producción de órganos y luego en la pubertad, en la formación de espermatozoides y en la maduración de ellos. La hormona luteinizante estimula las células de Leydig para la secreción de testosterona, que va a estimular a la maduración de las células espermatogénicas. La hormona folículo estimulante estimula las células de Sertoli para también que ayude, que contribuya a la maduración de las espermatogonias a espermatocitos. Y los estrógenos, que son secretados por células de Sertoli en pequeñas cantidades, también contribuyen a la maduración de espermátide a espermatozoide. La somatotrofina tiene efectos sobre la división temprana de las espermatogonias, o sea, sobre la mitosis. Acá tenemos cómo el hipotálamo influye en la hipófisis para la secreción de hormonas que van a contribuir tanto a la secreción de testosterona como a las células de Sertoli y las células germinativas, y a su vez después las células de Sertoli por medio de la inhibina va a inhibir a la folículo estimulante. O sea que es una retroalimentación. Acá lo vemos lo mismo en otro esquema, el hipotálamo sobre la hipófisis sobre las células de Leydig del intersticio de los túbulos seminíferos. El proceso de maduración del espermatozoide tenemos en la espermatogénesis la espermatogonia que se divide, llega a ser espermátide, luego madura a espermatozoide. Tenemos un acrosoma, acá ya maduro, un acrosoma, donde se encuentra el núcleo, un cuello, una porción media y una cola que está formada por el axonema de este, que es un flagelo. A nivel del cuello va a haber una gran cantidad de mitocondrias que van a permitir la movilidad de los espermatozoides. Los espermatozoides son secretados varios millones de espermatozoides. En cada secreción de líquido seminal, alrededor de 3 a 4 mililitros, van a ir cientos de espermatozoides para ser evacuados o expulsados en la eyaculación. La testosterona tiene efecto, como decía, en la vida intrauterina, en el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, también inhibe las características sexuales femeninas. En la pubertad estimula el desarrollo y la maduración de los órganos sexuales masculinos. También contribuye a otros cambios secundarios que tienen que ver con la voz, con la masa muscular, con las proteínas corporales, musculares, con el crecimiento óseo, el depósito de calcio. También aumenta el metabolismo basal, aumenta el espesor de la piel, la secreción sebácea, los vellos en el pecho, en la barba, en los bigotes, pubis y axilas, y también el crecimiento de cartílagos de la laringe. Los espermatozoides, una vez que llegan a los órganos sexuales femeninos, aquel que pueda penetrar en el óvulo
va a perder la cola y luego se va a producir la fusión de los núcleos en la fecundación.